su ámbito o el contexto en el que se desarrolla. Otra de las cosas fundamentales de este modelo es que pues la base de los conocimientos es rigurosa y rutinariamente limitada a la medicina y a las ciencias de la salud. Llama la atención y es la invitación que les hago si les surge algún cuestionamiento, es que en cualquier servicio hospitalario logren determinar cuál es la percepción de discapacidad que pueda tener una persona, y encuentra uno que ni siquiera los mismos profesionales de la salud tienen un concepto claro de lo que es discapacidad, y mucho menos cercano a la percepción de discapacidad que pueda tener una persona en condición o en situación de discapacidad. Otra es, y fiel a esto, es que la perspectiva del cuidado de la salud de las personas con discapacidad varía. Uno como profesional de la salud se preocupa por ciertas circunstancias desde una óptica de paciente, cuando ellos de pronto ya han aceptado su condición y sobre todo han logrado adaptarse con todas estas limitaciones en una vida cotidiana, en el marco del trabajo, de la educación como estudiantes o en la vida diaria como padres de familia. El tercer modelo, o el segundo modelo, o tercero, perdón, que aparece y que cada vez que se habla de él, pues siente uno cierta vergüenza, porque debió haber surgido del fuero de los profesionales del área de la salud. Esto quiere decir que en algún momento debimos en la historia haber hecho un alto en el camino y decir si efectivamente lo que hacemos responde a las necesidades reales y actuales de una persona en condición de discapacidad. Pero infortunadamente no fue así, fue a través de la experiencia y la práctica de las personas en condición de discapacidad que empiezan a criticar vehementemente todos los sistemas de salud que les ofrecían un servicio para superar y facilitar su integración social. Una de las personas que más jalonó esto y que tiene mayor reconocimiento en el mundo es Harlan Hahn. Quiero leerles simplemente un pedazo de una publicación que creo que deja ver lo que es el modelo social. Dice: el problema radica en el fracaso de la sociedad y del entorno creado por el ser humano para ajustarse a las necesidades y aspiraciones de las personas con discapacidad, y no en la incapacidad de dichas personas para adaptarse a las demandas de la sociedad. Esta es una persona que con un doctorado en ciencias políticas de Harvard, donde por muchos años ha trabajado y ha escrito en diferentes tipos de literatura, siempre en procura de la defensa de las políticas de discapacidad. Este modelo social, como les decía y como creo que ya lo deducen ustedes, se basa en los conocimientos, las prácticas y la experiencia de las personas con discapacidad. Aquí el problema no se ubica en la persona ni en sus familias, se ubica directamente en la sociedad, que es incapaz de asegurarles una integración adecuada. Otra de las cosas importantes de este modelo es que la discapacidad como diversidad en función y discriminación entre políticas, prácticas e investigaciones en la educación se asume de manera diferente. Las personas en situación de discapacidad son la autoridad, y creo que si uno se mete simplemente en Google y busca asociaciones de personas con discapacidad, van a encontrar bastantes, pero bastantes asociaciones, y en todas velan, y su principio filosófico fundamental es velar por esta autoridad. Asumen diferentes roles, siempre se paran desde los derechos humanos, desde sus diferentes, ¿qué diría yo?, oportunidades que se les ven limitadas, y que, como les decía inicialmente, bajo unos derechos identificados, poderlos defender en una comunidad cívica. Enfatizan la importancia de la experiencia y de la participación plena de las personas en situación de discapacidad, y han logrado cosas importantes. Ya en las universidades, y toma vigencia con mucha fuerza en países industrializados, la universidad inclusiva, donde gracias a esta legislación
pues se logra que la persona tenga una accesibilidad plena en comunicación, transporte y en la vida diaria. La filosofía de este modelo es la vida independiente y autónoma, como se los mencionaba, y también reitero que existe una fuerte organización de estas personas con discapacidad e incluso de las madres cuando tienen niños en condición de discapacidad para promover estos derechos. ¿Cuáles son los sesgos? Que se van también para el otro lado. Empezaron a criticar todos los sistemas y pues cuando uno se polariza creo que no es bueno para ninguna de las partes. Y esto, desde mi perspectiva, es lo que frenó el desarrollo de este modelo social. Se sigue enfatizando y creo que toma más fuerza bajo los derechos humanos e individuales en países desarrollados, porque ya la legislación toca la parte fiscal del país. Es decir, que las personas o las empresas que promueven el empleo de personas con discapacidad tienen beneficios fiscales, tributarios importantes, que eso les facilita efectivamente los desarrollos. Miren lo interesante, y es que gracias a este modelo social se incorporan investigaciones que nosotros ni siquiera desde este modelo médico llegamos a pensar. Por ejemplo, se empiezan a evidenciar investigaciones importantes de calidad de vida, de satisfacción del usuario, de participación, de accesibilidad. Y fue algo característico, cuando uno hace el análisis de estas investigaciones, se dan cuenta que muchos si uno toma, por ejemplo, baterías o instrumentos de medición de la discapacidad, desde la perspectiva netamente clínica, encuentra calificaciones muy bajas, y cuando ve las calificaciones de participación, de integración, de satisfacción en poder participar en eventos como este o en cualquier actividad social de la vida cotidiana, encuentra calificaciones altas. Entonces creo que eso ya es un punto de reflexión bastante importante para todos nosotros. El cuarto modelo, y el que toma mucha vigencia, que ya aparece en la literatura internacional unas fuertes críticas, y vale la pena también tenerlo en cuenta, porque muchas veces en eventos como estos se cree que son la panacea, ¿sí? que aparece unas clasificaciones y son lo mejor, ¿no? Se trata también de identificar fortalezas y debilidades, pero en este momento creo que es un modelo que está en consolidación, donde tiende a mediar tanto las ciencias biomédicas con las experiencias de las personas en situación de discapacidad para lograr un equilibrio. Aquí las personas, el rol de estas personas en situación de discapacidad, pues tiene que ser un rol como el cualquiera de nosotros, de ciudadano y en oportunidades de paciente. Pero este paciente visto desde una perspectiva de enfermedad, no de una perspectiva de discapacidad, y ahí se tiene que hacer una diferencia significativa. Este es otro llamado a los jóvenes, ¿no? Cuando de pronto no asumen su responsabilidad cívica desde su proceso de formación en un área de la salud. Yo veo que, por ejemplo, en Bogotá un muchacho sale, le saca el carro a su papá, a su mamá, sale, va a rumbear, se emborracha y termina estampado a las 3, 4 de la mañana, y si logra salvarse, pues termina diciendo que es responsabilidad de él y que no afecta a nadie. Y ahí creo que hay una condición desfavorable desde una visión ciudadana. Sí nos afecta, y nos afecta a todos, porque esa persona que termina lesionado, ese par de personas que terminan lesionadas, terminan en un servicio de urgencias, en un servicio que dejan de atender a personas verdaderamente necesitadas por atender al niñito que de pronto le parece supremamente audaz el poder conducir embriagado, haciéndole daño a otra persona. Entonces también creo que eso es una condición importante que hay que valorar, y es asumir la condición cívica y ciudadana que le corresponde a cualquier persona. Empiezan a surgir con mucha fuerza diferentes clasificaciones, estas que aparecen en la diapositiva son apenas algunas,
entre ellas la clasificación internacional del funcionamiento, la discapacidad y la salud. Aquí pues se conservan políticas y prácticas generales en áreas de bienestar social, de educación y de empleo. Hay una etapa de transición en los enfoques, se sigue trabajando e investigando en tecnología de asistencia que, como les decía, se convierte en una tendencia internacional con mucha fuerza. Lo digo desde la universidad que provengo, donde ya se piensa, por ejemplo, en una ingeniería biomédica bajo una alianza de una institución que tiene un bagaje importante en las ingenierías, que es la Escuela de Ingenierías, y si ustedes revisan todo lo que es ingeniería de rehabilitación e ingeniería biomédica, en el mundo viene con mucha fuerza. Las profesiones tradicionales están decayendo y ya pues las tendencias mundiales en educación superior apuntan a ciertas áreas que hace apenas un tiempo ni siquiera se pensaba. Otra cosa importante de este modelo de integración es que se fundamente en unos principios de integración plena, que no entendamos la discapacidad simplemente como una condición de facilitar o ayudar o prestar un servicio a una persona que está en una condición diferente a la nuestra. Las leyes pues fundamentalmente garantizan en estos países que tengan una tecnología de asistencia, es decir, que la persona, la legislación le cubre todos los aditamentos, todos los dispositivos, no los dispositivos que conocemos desde hace unos años que son muy rudimentarios, sino unos dispositivos con alta tecnología que favorezcan la integración de esta persona. Sobre esto hay tratados completos, creo que es osado de mi parte intentar de una manera muy corta y breve poder hacer una síntesis de lo que son las tendencias de estos modelos en el mundo, pero creo que marcan una ruta importante en la educación y en la formación de recurso humano en el área de la salud. Primero, pues que no existen instrumentos importantes para la medición de la discapacidad, que siguen habiendo una medición simplemente desde lo que es la estructura y la función, no desde la discapacidad con una dimensión mucho más amplia que cobije la persona como tal, el medio social y sobre todo los factores que inciden en la condición de esa persona. También otra de las cosas importantes es que los factores psicosociales, sociales y ambientales deben hacer parte de las evaluaciones. O sea, ya es el momento de que las profesiones de la salud empiecen a pensar que su dimensión profesional va más allá del consultorio, va más allá del servicio hospitalario, va más allá de la institución y que tienen una responsabilidad también desde una óptica cívica que fortalece su condición profesional, que deben valorarse contextos reales, es decir, que aquí hay una riqueza investigativa gigante. Me llama la atención cuando van los estudiantes de último año a buscarme en la oficina y me dicen, ay, es que yo quisiera que usted me diera cuál es el tema de investigación, ¿qué investigo? ¿Sí? Y aquí hay una puerta enorme, o sea, estamos parados frente a una situación que nos empuja desde afuera, cuando hablo desde afuera, desde una perspectiva global, donde debemos desarrollar instrumentos de evaluación más allá desde los instrumentos de estructura y función y que abarquen sobre todo una condición de persona, logren efectivamente hacer mediciones de factores sociales que tienen que ver con la condición de funcionamiento o discapacidad de una persona. Aquí hay otra cosa que marca una diferencia significativa y es la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y la salud, que se convierte en un referente en muchos campos de la salud. La gente, y no sé, en algún momento, si me escuchara cualquiera de los compañeros que a lo largo de los años ha venido trabajando conmigo, seguramente diría que no me siente cierta rabia, y es que nosotros hace muchos años empezamos a dar una mirada hacia la Organización Mundial de la Salud. No nos inventamos absolutamente nada, eso ya estaba inventado, era simplemente echar mano
de algo que habían creado, que tenía toda una repercusión científica, que tenía una documentación importante que podíamos utilizar, y era aplicar esa clasificación internacional de la salud. La gente cuando salía de estos eventos incluso llegaban a gritarme y a agredirme diciendo que estábamos cambiando la perspectiva de la fisioterapia en Colombia, ¿sí? Y hoy con mucho orgullo vemos que ya en la agenda de la APTA y de la WCPT empiezan a incluir la CIF. Yo simplemente los invito a que empiecen a ver las fechas de las publicaciones, a ver si lo que estamos hablando es mentira. Desde el año 80 se vienen manejando las clasificaciones y nosotros ni las tocábamos, para que tengan un marco de referencia. La CIE 10 ya, si no estoy mal, va en su 12ª o 13ª edición, y nosotros todavía seguimos pensando si la clasificación es un instrumento que de pronto nos resuelve algunas debilidades de orden histórico en la profesión. Eso es el contexto internacional. Ahora voy al contexto nacional, visto desde una dimensión muy positiva, muy proactiva, optimista, diría yo. Muchos de ustedes no la compartirán, dirán que está muy lejos de las realidades, pero bajo un marco académico, pues uno siempre quiere ser idealista, y bajo esa perspectiva es que lo voy a presentar. En el contexto colombiano, la discapacidad y la rehabilitación, se puede dividir como en dos etapas. Primero la siglo XX y después del 2000 para acá. Antes, en el siglo XX, diría que marcadísimo nuestra formación, y si ustedes revisan los planes de estudios en fisioterapia, yo diría que el 80% aún son bajo anatomía, patología, clínica, y muy poca interdisciplinariedad. Lo digo con pleno conocimiento de causa. En este momento no me desempeño como director de programa, tengo un cargo institucional, y es poder orientar como todo lo que es la gestión curricular de la universidad, y uno hace un análisis de la literatura y evidencia que ya pensar en cuadro, en pensar en las disciplinas, eso ya no existe en el mundo, ¿sí? Las disciplinas que dieron un paso más allá y empezaron a colonizar otros espacios, hoy tienen éxito, y esa es la invitación. O sea, no estamos llamados simplemente para pensar en el marco de la disciplina, sino para que tengamos un trabajo efectivamente interdisciplinario, o yo diría que transdisciplinario, que pueda fortalecer más nuestra condición en el marco disciplinario. La discapacidad era asociada con un proceso patológico, y creo que nosotros hemos sido unos fieles obedientes de los americanos, y no porque sea malo. Y aquí sí quiero como hacer un alto en el camino, y no crean que es una crítica masiva y sin ningún argumento científico hacia lo que publica la APTA, simplemente que es otro contexto, y es otro contexto que difiere mucho desde nuestros ámbitos de salud que vivimos o que vive nuestra población colombiana día a día. Aquí, si ustedes revisan las historias, si una persona no viene con un diagnóstico médico, pues sería absurdo para muchos poder entrar si quiere, a pensar en un plan terapéutico. Eso, vuelvo a insistir, creo que se hacía en la década pasada, pero pues si aún se hace, pensaría también que son rezagos y que debemos avanzar muy rápidamente a lo que está pautando en la agenda diaria del día de hoy. Las teorías y orígenes son netamente funcionalistas, materialistas, incluso hay unas teorías supremamente agresivas que respaldan esto, y es que las personas o son sanas o son enfermas, o son discapacitadas o no lo son, sin un marco de referencia pues fundamentado, diría yo. Se basan en la rehabilitación funcional, o sea, la persona tenía una enfermedad, esa enfermedad le causaba una discapacidad, y a esa discapacidad había que hacerle un tratamiento terapéutico. Eso es rehabilitación funcional, donde hay una planeación y una prestación institucionalizada de un servicio de salud. ¿Qué ha pasado a partir del año 2000? Que
ya empieza a haber generación de relevo donde el joven tiene un pensamiento mucho más arriesgado y que tal vez se cansa de la educación que por muchos años han recibido. Y es: apréndase esto, repítalo, y si lo repite bien, va a ser buen profesional. Es decir, que confundimos la disciplina con el pensamiento crítico. Hay una diferencia significativa y creo que como profesor reconozco mis responsabilidades a través del tiempo. Aquí ya la salud se fundamenta bajo los determinantes sociales, es decir, que hay una serie de factores que no solo desde una condición física determinan la salud de un ser humano, sino que